Bueno, pues si les parece bien, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario del Laboratorio de Radiología y Fenómenos de Transporte. Estos seminarios se llevan a cabo todos los viernes al mediodía y en esta ocasión va a exponer la alumna Gómez Ríos Karen Ivonne, cuyo tutor es el doctor Luis Medina. Entonces le voy a pedir al doctor Luis que la presente y bienvenidos. Hola, buenos días. Saludos a todos. Sin más preámbulo, vamos a tratar un tema referente a biopolímeros. En este caso es la caracterización y modelado reológico de aloe vera, obtenida a diferentes temperaturas en un rotoevaporador y a diferentes concentraciones para elaborar una curva maestra, la cual elaboró todo este trabajo, lo está realizando junto con el maestro Luis, la alumna Gómez Ríos Karen Ivonne. Entonces, sin más preámbulo, como decía, adelante Karen, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que todos estén bien. Bueno, mi nombre es Karen Ivonne Gómez Ríos y vengo a presentar mi trabajo de tesis, que estoy desarrollando. Y mi tesis, esperemos que se llame Caracterización y modelado reológico de mucílago de aloe vera a diferentes temperaturas y concentraciones para obtener la curva maestra. Ya no quería avanzar. Permíteme tantito. No sé. A ver, fíjate, está la flechita en la esquina inferior izquierda. Se trabó la computadora. Ya, gracias. Bueno. Buenas tardes a todos. Profesora Dominga, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, maestra Dominga. Buenas tardes, profesora. Bueno, continuemos. Primero vamos a mostrarles lo que es el panorama general de lo que es este trabajo, esta presentación, donde voy a presentar lo que es un objetivo general, la hipótesis de la tesis, el desarrollo de qué es el aloe vera y todo lo que conlleva, en qué está basada la tesis, que es el principio de superposición, la metodología general para el desarrollo de la tesis, los modelos constitutivos viscoelásticos lineales que involucran a esta, los resultados que llevo, igual las conclusiones que he determinado y bueno, todo el trabajo que se tiene por hacer y junto con las referencias bibliográficas. Bueno, el objetivo general es tal cual la caracterización del modelado reológico de una curva maestra, tiempo, temperatura, concentración del mucílago de aloe vera. Mi hipótesis, las hipótesis son la estructura del mucílago de aloe vera. La estructura del mucílago de aloe vera se mantiene estable dentro de un rango de temperaturas. En este caso fue de 50 a 60 grados Celsius en un rango de concentraciones de 2 a 5 grados Celsius, donde se involucra que es un fluido termorreológicamente simple. También que existe una dependencia en la respuesta viscoelástica lineal de la aloe vera junto en la temperatura a través del proceso de rotoevaporación y también para lo que es la concentración. Y bueno, otra hipótesis es que a partir del desarrollo de esta se pueda ampliar la ventana de observación del mismo, dentro de esos rangos, como es la concentración y la temperatura, ampliar esa visión, ya que para predecir futuros comportamientos a otras condiciones dentro de esos mismos rangos. Bueno. El aloe vera es una planta. Esta planta es una de las más populares más popularizadas de aloe vera. No, perdón, es que estoy un poquito nerviosa y me pongo nerviosa. Pero bueno, es una de las plantas más populares dentro, y de ellas existen 360 tipos de especies diferentes, de las cuales yo me voy a centralizar en lo que es Aloe barbandis Miller. Y está constituida principalmente por el 95% de agua y con el 5% de componentes sólidos, que principalmente son polisacáridos.
y de esos contienen 200 nutrientes esenciales para el organismo. Es muy saludable para el consumo humano. Entre sus componentes activos encontramos algunas vitaminas, enzimas, minerales monosacáridos, polisacáridos, antraquinonas, etc. Bueno, la planta tal cual es una cosa y yo en lo que me voy a centrar es exclusivamente en lo que es el comportamiento del mucílago de la aloe vera. Y bueno, ¿qué es el mucílago de la aloe vera? Es un compuesto mucilagenoso que actúa en defensa del daño mecánico, por daño mecánico hacia la hoja. Es el líquido que, bueno, no sé si ustedes hayan tenido el contacto con una sábila y tal cual el líquido baboso que se desprende al exprimir o apachurrar sale pegajoso. Ese líquido es lo que yo me estoy interesada. Es pegajoso, transparente y amargo. Contiene mayoritariamente abundantes polisacáridos, lo que ya había mencionado, entre ellos como el glucomananos, etc. En esta lámina podemos ver una tabla. Esta tabla nos está describiendo los principales polisacáridos que constituyen el aloe vera. Esta tabla la obtuve de un artículo que el profesor Medina publicó, donde se hizo un estudio donde se estudió el comportamiento reológico de la composición del mucílago a través del déficit de agua. Es decir, se le fue extrayendo, a diferentes muestras se le fue extrayendo el agua para saber el comportamiento reológico de esta y hacer una comparación. En esa comparación se descubrió que el aumento de la viscosidad fue de acuerdo al aumento del déficit del agua. Bueno, ¿cómo se obtiene la obtención del mucílago? Primero, la vida útil de una sábila empieza de 1 año a 5 años. A partir de 3 a 5 años ya se puede extraer lo que es el mucílago en mayor cantidad. A partir de eso se extraen las pencas y se les quita las partes externas, extrayendo solamente la sustancia, la pulpa, y esa se le hace un fileteo. Se hace el fileteo, se corta y después se muele. Y a partir de ahí se filtra. El filtrado es lo que se obtiene como el aloe vera, el mucílago. Y ese posteriormente es llevado a un ropovapor. Y bueno, para las aplicaciones. En este sentido, el aloe vera tiene bastantes aplicaciones, es muy bueno, ya que tiene 75 nutrientes de uso importante de principios activos para la industria cosmética, farmacéutica y alimenticia, ya sea introduciendo en productos alimentarios como los yogures o las bebidas, algunas cremas, lociones, jabones, shampoos y limpiadores faciales. En el caso de la industria farmacéutica, también como agente encapsulante o como aditivo. Algunos de los beneficios que se han reportado son que son cicatrizante, tiene la facilidad de proliferación celular, es un gastroprotector, cosmético, en el desarrollo de cosméticos, es antiviral, anticancerígeno, entre otras cosas. Bueno, la base de mi tesis, quise poner este artículo porque aquí nos demuestra una parte importante de lo que es el comportamiento reológico del mucílago de aloe vera, donde menciona varias cosas, lo que es la preservación de la estructura molecular de la aloe vera y el comportamiento reológico. En esta gráfica se puede ver que a mayor rapidez de deformación existe una disminución de la viscosidad, que es propiedad del fluido, y ese fluido es un adelgazante. De hecho, tiene esa tendencia, que a mayor rapidez de deformación se presenta una disminución de la viscosidad.
En la gráfica de figura 3, ahí se muestra el comportamiento de la temperatura con respecto igual a la rapidez de, a la rapidez de deformación. Y en esta se denota que hay un comportamiento, va disminuyendo conforme va aumentando la temperatura. Entonces también tiene un efecto de disminución con respecto a la temperatura. A mayores temperaturas, la viscosidad va a ser menor. En la gráfica de abajo hay un comportamiento donde la frecuencia, donde al aumentar los tiempos largos de respuesta, aumenta. Perdón la interrupción, Karen. Sí, efectivamente este artículo es muy interesante porque se obtiene el mucílago de aloe vera por medio de otro proceso que se le conoce como secado por aspersión, ¿verdad? Ajá. Básicamente es particularizar por medio de acción térmica un líquido y de esa manera poder concentrarlo. Entonces este artículo, ¿verdad? Este artículo es bien interesante porque se conserva la estructura desde el punto de vista del fluido, porque, bueno, nosotros estamos considerando que desde el punto de vista estructural se conserva, no hay cambios debido a la acción térmica, pero bueno, ahorita ya los resultados que les va a mostrar Karen nos van a dar un poquito más de información en ese sentido, Sí. pero específicamente para este proceso la estructura se conserva. Y entonces, si queremos aplicar el principio de superposición tiempo-temperatura, pues esa estructura debe de conservarse a distinta temperatura. ¿Okay? Ese es el concepto de fluido termorreológicamente sencillo. Entonces, de hecho, si ustedes observan la figura 3, por ejemplo, las curvas de viscosidad, como efectivamente ya mencionó Karen, son adelgazantes, es decir, la viscosidad disminuye conforme aumenta la rapidez de deformación y son casi paralelas. ¿Ok? Esa es una evidencia experimental de que se trata de un fluido termorreológicamente sencillo, es decir, que su estructura no se ve alterada por cambios térmicos. Entonces, por medio de este proceso en específico, es distinto al rotoevaporador, por supuesto, pero por secado por aspersión se ha observado que el mucílago de aloe vera conserva su estructura desde el punto de vista del fluido y por lo tanto sus propiedades que ya les mencionó Karen, farmacéuticas, cosméticas, de espesantes, de composición, etc. Eso era todo, Karen, gracias. Gracias. Efectivamente, nada más para complementar, lo mismo que acaba de decir el maestro Luis, Karen, en la figura 8 vemos la misma analogía, pero para curvas con la cizalla oscilatoria. Son igual, dependientes de la temperatura, y es lo que tú vas a obtener en función de la temperatura. Las curvas maestras, tanto para flujo de la cizalla simple como para flujo de la cizalla oscilatoria. Obviamente este es otro proceso, es un proceso de secado por aspersión. Los polvos que se obtienen se vuelven a resuspender y se elabora a una concentración definida y nada más se va variando en el reómetro las diferentes temperaturas. Y como dice el maestro Luis, pues son sistemas termorreológicamente simples porque conservan sus propiedades viscoelásticas o sus propiedades viscosas, ¿no? Es interesante que resaltes este tipo de, qué bueno que pasaste este artículo, pero este tipo de detalles, ¿hacia dónde va dirigida tu investigación? Gracias. Sí, es que se me pasó a decir que era como un contraste. De hecho, está muy padre este artículo porque menciona también el efecto de temperatura. Nada más que aquí fue al revés. Mi proceso es de una concentración dada, concentrarla más, y aquí fue al revés, del sólido ya extraído de la estructura del aloe, a disolverlo en agua y a ver el comportamiento reológico. Nada más que sí me pareció muy importante este artículo y dije, lo voy a poner. Pero bueno, muchas gracias por las aportaciones. Y bueno, en lo que está basado lo que es la tesis es, como ya se había mencionado antes, a partir del principio de superposición tiempo, temperatura, concentración. ¿Qué se quiere decir con esto? A grandes rasgos, bueno, aquí nada más tengo lo que es el principio de superposición tiempo, temperatura, donde se explica que
como no se cambia estructuralmente el comportamiento reológico del fluido, simplemente los cambios de temperatura van a desplazar las frecuencias y por tanto los cambios de temperatura o de la concentración van a ser cambios equivalentes para la respuesta viscoelástica lineal, lo que ya había mencionado, lo que es un fluido termorreológicamente simple. Bueno, para este sentido se hizo un cálculo de factores de corrimiento. Los factores de corrimiento son esta parte, son los factores donde se corre, se desplaza el comportamiento dentro de la gráfica. Y bueno, hay desplazamientos horizontales y verticales. Para el caso de los desplazamientos horizontales y verticales, se utilizaron varios modelos. Para el caso del factor de corrimiento, de acuerdo a la temperatura, se seleccionaron Arrhenius y el modelo de Arrhenius y el modelo de William Lander Ferry, en el cual se hizo la prueba para ver cuál quedaba mejor. Sin embargo, William Lander Ferry no fue consistente, por lo cual se descartó y nos quedamos con Arrhenius. En el caso del coeficiente de desplazamiento, para el caso de concentración, simplemente se utilizó una ley de potencia, donde se calcularon los parámetros para después hacer la curva maestra. Bueno, la metodología general del desarrollo del proceso. En primera instancia es lo que es la parte de la extracción del mucílago, y que esa se lleva a un ropovapor donde se llega a concentrar. Mi proceso empieza a desarrollarse en las concentraciones de 2 a 5 grados Brix a las temperaturas de 50, 55 y 60 grados Celsius. En lo que se ingresó el mucílago dentro del rotovapor, se aplicaron pruebas reométricas a esas temperaturas. En este caso fue la prueba oscilatoria de las AOS, donde se mantuvieron en placas generando un movimiento sinusoidal, y bueno, la prueba de barrido, donde nos aseguramos que la zona viscoelástica sea lineal, ya que si nos excedemos de esa zona tendremos otras complicaciones, y bueno, ya eso es otro tratamiento de datos. Posteriormente se obtuvieron datos. De esos datos se hizo en fases. Primero se hizo una superposición donde se seleccionó qué temperatura generaba mejores resultados, y que posteriormente se iba a llevar a otra segunda superposición donde se seleccionaría la concentración igual de referencia. En ese caso se obtuvo que la temperatura favorable fue de 60 grados Celsius a una concentración de 5 grados Brix. Posteriormente de eso, se hizo una selección de un modelo reológico a partir de la programación del software de Wolfram Matemática para hacer la reproducción de esos datos experimentales y poder hacer ya después lo que es la caracterización reológica. Bueno. Disculpa la interrupción, Karen. ¿Le podemos regresar a la diapositiva anterior, por favor? Bueno, quisiera complementar lo que ya mencionó Karen. En principio, pues hay que extraer el mucílago directo de las pencas. Posteriormente, se obtiene una concentración aproximada de 1 a 1.5 grados Brix. Entonces, ese mucílago que se obtiene directo de las pencas se hace pasar por un rotavaporador, básicamente para concentrarlo. Se concentró a 3 grados Brix distintos, es 3, 4 y 5, si no mal recuerdo. Son 2, 3, 4 y 5. Exactamente. Luego a cada una de esas a distintas temperaturas. Entonces, cada una de esas pruebas, al menos fueron 37 experimentos aproximadamente, se le hizo una prueba reométrica. Una prueba reométrica básicamente es hacer fluir el líquido dentro de una geometría muy especial. Se confina el fluido de tal manera que las ecuaciones de balance, de masa y de cantidad de movimientos se simplifican y se tiene un perfil de velocidades lineal. Es un flujo homogéneo
y además se deforma de manera muy pequeña el fluido. Se le llama flujo oscilatorio de pequeña amplitud de deformación. Posteriormente se hace una superposición tiempo-temperatura, es decir, se tienen distintas curvas a una concentración fija, distintas temperaturas, y se empatan con una temperatura de referencia. Posteriormente, Karen propuso que para elegir la temperatura, pues hay que ver cómo se comportan los factores de corrimiento con la temperatura y ver cuál de todos esos factores se aplican al modelo de Arrhenius o William Lander-Ferri. El que obtenga una mejor correlación, es decir, R cuadrada cercana a 1, pues entonces se elige esa. Posteriormente se hace la doble superposición, tiempo, temperatura, concentración, con la misma metodología que propone Karen, y se selecciona una concentración adecuada, la que se ajuste mejor a la ley de potencia, y luego ya generada la curva maestra de maestras, se escoge un modelo constitutivo reológico viscoelástico lineal. Estos modelos son muy importantes porque son aplicables a la prueba reométrica que se les hizo al mucílago de aloe vera. Luego se propone, Karen hizo 37 experimentos, pero nos interesaría, por ejemplo, a una temperatura, a una concentración fuera del experimento, y entonces lo que hay que hacer es reproducir otra vez la curva maestra de maestras, dada una temperatura y una concentración. Y ya finalmente se hace la caracterización reológica. Perfecto, Karen, muchas gracias. Ya puedes continuar. Gracias. Bueno, los modelos constitutivos viscoelásticos que yo desarrollé fueron modelo de Jeffers, Senner y Burgers. Bueno, también fueron más. Lo que fue modelo de Maxwell y de modelo de multimodal de Maxwell. Para estos casos, nada más simplemente fue un acomodo de resorte con su parte elástica y su parte viscosa. Sí, perfecto, Karen. ¿Nos podrías describir qué es G' y qué es G'? Ok. La G' es el módulo donde describe la parte elástica del material. Y la G' es la parte que describe la parte viscosa del material. Que aquí, por ejemplo, para modelo de Jeffrey no encontré una imagen representativa, pero por ejemplo, para esta parte sería la parte elástica y esta parte sería la parte viscosa. Y en el modelo de Senner es un modelo de Maxwell que es la parte elástica junto con la viscosa, más otro resorte que sería otra parte elástica. Para el caso de Burgers, el acomodo es diferente. En ese se combinan los modelos de Maxwell y otro de Kelvin Boyce, que esta parte sería la de Maxwell y esta parte sería la de Kelvin Boyce, que nada más es un reacomodo, dependiendo de cómo sea el acomodo va a ser el modelo. Y bueno, el modelo de Maxwell, ¿a qué se refiere con eso? Este modelo es el más simple de todos, sin embargo, es bastante poderoso, ya que representa lo que es la parte de la ley de Hooke y la ley de Newton. Recordando que para la ley de Newton son simples, bueno, ya me confundí solita. Sí, mira, este modelo de Maxwell, porque para empezar, el aloe vera, el mucílago, se comporta como un fluido viscoelástico, es decir, tiene propiedades viscosas y tiene propiedades elásticas, ¿no? Entonces, el modelo de Maxwell parece muy inocente, pero en realidad lo que dice es, bueno, entonces si es viscoelástico, pues literalmente tiene una parte viscosa, que es ese pistoncito A. Curiosamente, ese pistón sigue la ley de Newton de la viscosidad, ¿verdad? Para fluidos newtonianos. Y luego la parte elástica, pues va a ser el resorte de Hooke, que sigue la ley de Hooke, ¿verdad? Esfuerzo igual a módulo de Young o módulo cortante por la deformación, ¿no?
Entonces están conectados en serie. Entonces se expresa el esfuerzo como el esfuerzo que se genera de la parte viscosa más la parte elástica. Luego se hace una transformación, una transformada de Fourier, ¿verdad? A esa expresión de sigma para dar el módulo elástico y el módulo viscoso, ¿no? Entonces se grafican en una sola figura, G' y G' contra frecuencia, y se ve la respuesta de cada uno de los módulos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del modelo, si podemos regresar al anterior, Karen, de favorcito. Exactamente. Dependiendo del acomodo que tenga cada uno de estos elementos, insisto, resorte, ley de Hooke, pistón, ley de Newton de la viscosidad, pues vamos a tener distintas respuestas reológicas. El modelo de Jeffreys es un modelo muy interesante porque considera un polímero, ¿verdad?, que está disuelto en agua, ¿sí? Y se describe la parte del solvente por medio de un modelo mecánico y la parte del polímero por otro modelo mecánico. De hecho, ahí G1 y G2, lambda 1 y lambda 2, pues precisamente se refieren al polímero y al solvente respectivamente, ¿no? Cada uno tiene sus propios parámetros reológicos y hay que determinarlos mediante datos experimentales. Se hace empatar lo que predice el modelo con los datos experimentales. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, el modelo de Zener se utiliza muchísimo para metales que están en estado líquido, a muy altas temperaturas. Ese modelo es sorpresivamente preciso. De hecho, se le conoce como sólido elástico general al modelo de Zener. Y el modelo de Burgers, como bien lo mencionaste, pues es un arreglo en serie de un modelo de Maxwell con un modelo de Kelvin-Voigt. El modelo de Kelvin-Voigt, pues es un arreglo en paralelo, ¿verdad?, de un pistón y un resorte, ¿no? Entonces cada uno tiene sus respectivas G' y G' que se obtienen mediante una transformada de Fourier, ¿no? Bueno, eso es todo, Karen. Gracias. Gracias. Y bueno, el modelo multimodal de Maxwell es tal cual poner varios modelos de Maxwell en paralelo para desarrollar un modelo más eficiente. Este modelo, el Maxwell así tal cual solo es muy poderoso, sin embargo tiene la desventaja que solo estima una deformación elástica inicial. Lo que le favorece el multimodal de Maxwell es que se le calculan varios tiempos de relajación, lo que hace que se prolongue más ese tiempo y se pueda hacer una mayor interpretación. Y bueno, hasta ahorita mis resultados preliminares son estos, donde la energía de activación al inicio, bueno, para la concentración 2 es mayor y sufre un cambio drástico y disminuye y vuelve a tener una tendencia creciente. Aún todavía no he determinado bien el por qué es así. Algunas de mis sospechas es en primero lo que es la estructura molecular del mucílago de aloe vera con el agua, y la otra es la interacción entre esas dos moléculas. Aún todavía no lo llego a decir. Y otra que también puede ser, aunque se supone que está controlado el proceso, existe alguna reacción, una reacción de oxidación donde afecte eso, pero todavía está en investigación. Y de igual forma, bueno, recordando que la energía de activación es la energía necesaria que se requiere para que el fluido fluya. Y en el caso de la energía de relajación, es la energía necesaria que se requiere para que el fluido vuelva a su estado natural después de un cierto esfuerzo. Y bueno, estas son las primeras superposición tiempo-temperatura para cada experimentación. Para 60 grados Celsius, lo que hice fue hacer una superposición de 2 grados Brix, 3 grados Brix, 4 grados Brix, 5 grados Brix, donde se puede ver que cada uno de ellos tiene un cierto comportamiento. En el caso de 2 grados Brix, tiene un poquito más amplia la ventana de observación, que en comparación con 3 grados Brix,
hay una parte donde ya no se nota este cruce. Este cruce significa que los módulos tanto elástico como viscoso son equivalentes, donde se puede decir que es un fluido totalmente viscoelástico en proporción. Y bueno, esta es la superposición tiempo-temperatura-concentración con respecto a ya la concentración. De esta a esta lo que hice fue compactarlas para formar esta, donde ya se hizo la superposición a 60 grados Celsius y a 5 grados Brix. La parte, los puntitos negritos son la parte elástica, y la parte sin relleno son la parte viscosa. Y bueno, los resultados de la modelación de Burger nos arrojaron que la teoría no compacta con la parte experimental, tanto para Burger, Jeffers y Zener. Para el caso de multimodal de Maxwell, sí se notó una compactación de los resultados experimentales con los calculados. Y bueno, esta ya es la modelación del multimodal de Maxwell junto con los datos experimentales. Los que son en negro son la parte experimental, y los que están en rojo son las partes calculadas con este modelo. Y aquí se pueden mostrar que son 7 modos de Maxwell. Y bueno, aquí está lo que es los parámetros de la ley de potencia para hacer lo que son los factores de corrimiento. Y bueno, esta parte es ya la reproducción de la aplicación del modelo de multimodal de Maxwell a diferentes concentraciones y a una temperatura constante. Aquí nada más quise denotar cómo va siendo el desfase. Por ejemplo, para el caso de una concentración de 2 grados 2.1, son los puntitos azules, y fue aumentando. Y se nota claramente el desplazamiento del comportamiento reológico, lo que sustenta lo que es que sea termorreológicamente simple. Y en este caso lo que quise hacer es tal cual ver cómo se aplica, que tanto como la concentración y la temperatura, al tener todas estas en diferentes variables, se puede reproducir. Y bueno, una parte que todavía no he terminado, pero que estoy en eso, es el cálculo del tiempo de relajación de Maxwell, que en esa parte, donde los módulos son iguales, se puede hacer ese cálculo, y a partir de ese factor se puede hacer el desplazamiento también para saber también este valor a diferentes temperaturas y a diferentes concentraciones. Y bueno, ahorita mis conclusiones son que sí se pudo hacer lo que es la superposición tiempo-temperatura a una temperatura de 60 grados Celsius y a una concentración de 5 grados Brix. Que sí se pudo reducir el tiempo de investigación, tanto en costos, y bueno, y favorece a la industria en la parte de investigación. Siempre y cuando sea el rango de temperatura y concentración de esa experimentación, que en este caso fue el rango de 50 a 60 grados Celsius y la concentración de 2 grados Brix a 5 grados Brix. Y bueno, pues que sí aumentó la ventana de observación, ya que permite obtener propiedades reológicas importantes para ser utilizados en otros procesos. Y bueno, a tiempos largos la respuesta viscosa predomina, y a tiempos cortos la parte elástica. Bueno, lo que ya había mencionado, que era el cálculo del tiempo característico principal, que a partir de ese valor se puede obtener el punto de cruce de todas las curvas, y se puede hacer el desfase, aplicando igual lo que es los factores de corrimiento. Y bueno, que el modelo multimodal de Maxwell representa reológicamente mejor los datos experimentales, con 7 modos. Y bueno, aún me falta el trabajo por hacer, sería modelar si se puede realizar este modelado, estos datos experimentales
a partir de un modelo de ecuación constitutiva con derivadas fraccionarias. Es un poquito más complejo, pero esperemos que sí se pueda hacer. Y bueno, después de ahí sería un análisis integral de todo lo que es la parte, las propiedades biológicas con las pruebas microscópicas y bueno, lo que es el escrito de la tesis. Y bueno, aquí están las referencias. Y gracias por su atención. Muchas gracias, Karen. Pues vamos a pasar a la sección de preguntas. Así que si tienen preguntas, favor de levantar la mano o con el audio nos indican, por favor. Sí, mira, yo quisiera nada más hacer algunas observaciones. Adelante, doctor. Mira, Karen, nada más como observaciones de forma. Por favor, a tus diapositivas, numéralas. Todas las diapositivas uno va queriendo de alguna manera poner notas o hacer preguntas, pero no están numeradas. Entonces me gustaría que todas las diapositivas fueran numeradas, pero en la parte inferior. ¿Ok? Para que se pueda anotar así, tal cual. Luego, cuando pasas la hipótesis por ahí, se puedes poner, parecen más bien objetivos. Trata de que la hipótesis sea algo que tú esperas, ¿no? Algo más concreto, porque la hipótesis parece ser que son objetivos. Entonces, por ahí corrige eso que tienes ahí en tu presentación. Si quieres, podemos trabajar en ello. Y cuando pones los artículos que te apoyaste, por ejemplo, uno que era el mucílago con déficit de agua, lo que ahí leo un poquito más con cuidado a qué se refiere ese artículo, porque muchas veces, no sé si te ganaron los nervios, trata de controlar. Yo sé que esto es para controlar, al final de cuentas, tus nervios, te estás exponiendo. Después de cierto tiempo ya vas a ser más pausada, más fluida, como lo está haciendo Luis, por ejemplo. Así empezó Luis también. Entonces, todo el mundo pasamos por esto. Entonces, trata de controlarlo, porque tratas de poner los artículos y no transmiten la idea de lo que tratas de decir con esos artículos. En ese artículo de déficit de agua, a lo que se refiere más que nada es, tú tenías aloe vera de diferentes zonas de cultivo a diferentes zonas áridas, no que le faltara agua, sino que tenía diferentes, fueron recolectadas las hojas de sábila con diferentes condiciones de riego. ¿Ok? Entonces, al momento que tú tienes el mucílago, vas a tener menor cantidad de mucílago en aquellas que son más áridas, zonas más áridas. ¿Ok? Entonces, obviamente se ve reflejado en su respuesta reológica. Y por otro lado, trata de transmitir el mensaje, ese artículo que pusiste de estructura reversible del aloe vera, es una analogía de lo que haces con rotoevaporación. Entonces, en secado por aspersión manejaste diferentes condiciones, temperatura, o sea, el polvo que obtuviste lo resuspendiste, si obtuviste mucílago a diferentes concentraciones y diferentes temperaturas, los analizaste en un reómetro, y lo mismo hiciste con un rotoevaporador. Obtuviste diferentes concentraciones y las analizaste a diferentes temperaturas por rotoevaporación, las diferentes concentraciones que manejaste. Entonces, trata de transmitir la idea, qué es lo que vas a hacer, qué es lo novedoso de tu trabajo aquí. Aquí estás utilizando un rotoevaporador para concentrar mucílago y a partir de esas 4 concentraciones de grados Brix, quieres obtener una curva maestra de maestras, es decir, yo a partir de esa curva es un mapa con el cual me voy a poder guiar si no tengo exactamente 2 grados Brix o 4 grados Brix. Si tengo otra concentración intermedia, puedo interpolar cuál sería la respuesta reológica de ese material. Y como tú bien lo dices, para aplicaciones en la industria, ¿ok? Para diferentes aplicaciones en la industria, que está muy de moda en formulaciones alimenticias, ¿ok? El aloe vera. Esos son con respecto a cuestiones de forma. En los resultados preliminares, tú mencionas allí en la gráfica 1 que hay un cambio entre 2 y 3 grados Brix. ¿Ok? Si la puedes poner, por favor. Ahí, ¿ok? Entre 2 y 3 hay un cambio en la energía de activación al flujo, ¿ok? Y luego ya entre
4 y 5 parece ser que ya vuelve otra vez a la misma tendencia que tenía 2 grados Brix, ¿no? Entonces, tú dices que todavía no encuentras una explicación. ¿Cómo vas a explicar estos resultados? ¿O qué se te ocurre de acuerdo a lo que tú has buscado en las referencias? ¿Cómo podrías explicar este tipo de cambios en la estructura entre 2 y 3 grados Brix, tanto en la energía de activación, al igual se ven, si tú notaste, los resultados en las curvas de viscosidad y en las curvas de flujo oscilatorio? Si pasas también las curvas de flujo oscilatorio de las curvas maestras entre 2 y grados, ahí está, mira. Ve cómo cambia la superposición entre 2 y 3 grados Brix, ¿ok? Entonces, algo está pasando a bajas frecuencias y a altas frecuencias entre 2 y 3 grados Brix, en el mismo intervalo de observación con diferente concentración. Entonces, ¿cómo podrías explicar estos resultados a nivel macro? ¿Qué se te...? Perdón, se me fue el internet. Entonces, ¿cómo podrías explicar estos resultados, Karen? ¿O qué se te ocurre? No tienes prendido el micrófono. Pensé que estaba hablando. La consistencia, más bien lo que es la concentración, más bien el sólido. Siento que la composición de los polisacáridos con el agua sí afectan con respecto a las interacciones moleculares. Ajá. Y hay un cambio, yo siento que tanto de concentración brusco, porque por ejemplo en este sentido, para 2 Brix se ve una ventana más amplia, se ven bajas frecuencias y se ven altas frecuencias, que en comparación con 2 Brix y 4 Brix se denota un poquito más reducido, y aparte la similitud tanto con la parte elástica con la parte viscosa. Aquí se ve un comportamiento más distante que comparado con este. Entonces no sé si tenga que ver la viscosidad. ¿Cómo le explicarías esos cambios? Tal vez los podrías explicar con otro tipo de técnicas a nivel microestructural, ¿no? No sé, se me ocurriría por ahí ver, al igual que vistes en el artículo de estructura reversible de aloe vera, ver cambios en su composición, por ejemplo. ¿Ok? O en el infrarrojo, por ejemplo, que es una prueba muy cualitativa, pero podría dar un indicio a los diferentes grados Brix, qué es lo que está pasando entre, por ejemplo, el que salta por ahí está entre 2 y 3, ¿no? Piensa por ahí qué es lo que se te ocurriría hacer. Y finalmente, ya para terminar, tus conclusiones parecen ser discusión de resultados. Recuerda que una conclusión es una afirmación. Entonces trata de, si pones por ahí las conclusiones, trata de corregirlas. Por favor. Sí. Y que se vean más como una afirmación del trabajo que obtuviste a partir de tus modelos y datos experimentales. ¿Ok? Sí. Pues creo que muchas gracias, profesor. Para hacer una de las primeras exposiciones, nada más te sugiero fuertemente que controles tus nervios para que luzca más. Gracias. Sí. Gracias. Bien, le agradecemos al doctor Luis sus comentarios, sus preguntas. Y no sé si alguien más quiera participar. Sí, pues, si no, si me permite, Doc, Adelante, Luis. unos comentarios. Creo que vale la pena más que resaltes la parte que tú estás proponiendo, porque tú hiciste todas las superposiciones con todas las temperaturas de referencia y escogiste aquellas que te devolviera el mejor coeficiente de correlación lineal, ¿verdad? Para el caso de la ecuación de Arrhenius. También valdría la pena que tú explicaras desde el punto de vista macroscópico por qué el modelo de Arrhenius se aplica y por qué el modelo de William Landel-Ferry no aplica. Si recuerdas más o menos, el modelo de Williams-Landel-Ferry está propuesto para sustancias que tienen aproximadamente entre 20 y 30 grados centígrados cercanos a la temperatura de transición vítrea, ¿no? Es decir, que pasan de líquido
hacia un sólido o alguna red cristalina, etcétera, ¿no? Entonces también eso tienes que resaltarlo. También resaltar la parte de resultados que hiciste, hiciste la curva maestra de maestras a una concentración no experimental y a una temperatura tampoco que es experimental, ¿verdad? Eso también es bien importante. También mencionar que esas curvas las construiste gracias al modelo de Maxwell multimodal, ¿verdad? Hay que tratar de buscar en la literatura algún significado físico de esos modos. Recuerda que básicamente son cambios de pendiente en la respuesta viscoelástica lineal, ¿verdad? Por supuesto, se requieren de pruebas microscópicas de la estructura real del mucílago de aloe vera, pero dada su respuesta reológica, pues puedes intuir de manera cualitativa al menos por qué se comporta así ese material, ¿no? También otra cuestión que te quería mencionar, Karen, es por qué vas a utilizar modelos constitutivos reológicos con derivada fraccionaria. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene? ¿Por qué específicamente esos modelos o no otro tipo de modelos? Porque bueno, existe una infinidad de modelos, ¿verdad? ¿Por qué específicamente los modelos de derivada fraccionaria? Porque, por ejemplo, eso, bueno, el comportamiento fractal es como una repetición del mismo comportamiento y lo que quiero hacer es como ver si se puede desarrollar a partir de eso y se pueda ver una mejor reproducción de los datos. Y porque en principio lo que se busca es representar toda la curva, ¿verdad? Ajá. Y si se Sí, tal representan cual es eso. exactamente todos los datos experimentales, pues tienes garantía de que al representar datos experimentales dentro del rango que tú investigaste, ¿verdad? Pues te va a devolver el espectro dinámico mecánico lineal correcto, ¿no? Las derivadas fraccionarias tienen la ventaja de que no generan una pendiente constante, ¿ok? Como los modelos viscoelásticos lineales que tú presentaste, sino tienen esa capacidad de poder modificar esa pendiente. Sin embargo, esos modelos tienen una consecuencia, hay un precio a pagar. Y la primera que considero es el significado físico. Hay estudios que muestran que esos modelos efectivamente se pueden relacionar con fractales, pero la pregunta sería, ¿y los fractales qué tendrían que ver con la estructura del fluido? ¿No? Esa es una pregunta, me parece interesante. Tienes que investigarla en ese sentido. Y pues sí, probar algún modelo fraccionario. Empieza con el más sencillo, el modelo de Maxwell fraccionario, luego el modelo de Jeffreys fraccionario, etcétera, ¿no? Y básicamente se modifica la derivada, ¿sí? ¿Qué más? Ah, con respecto a las energías de activación, ¿puedes poner la gráfica, por favor, de energías de activación? Favorcito. Un momento que se trabó mi computadora. Sí. O la flechita, a lo mejor si le mueves con la flechita. En la parte inferior izquierda. Ahí está, Ya, ahí está. que se trabó. Ya respondí. Sí, mira, una de las hipótesis más fuertes o, sí, más importantes de tu tesis es que en el rango de temperaturas y concentraciones, tu mucílago de aloe vera no sufre cambio estructural, ¿no? Eso era lo primerito que habías establecido. Evidentemente hay un cambio estructural de 2 a 3, ¿sí? Porque pasas de una mayor energía de activación, las moléculas están acomodadas de cierta manera, etcétera, y luego pasas a una energía de activación menor. Entonces, si hay un cambio estructural, habría que ver qué es. Habías propuesto que era reacción química, que a lo mejor una oxidación, ¿verdad? Una reacción química probablemente se deba al proceso, pero bueno, hasta ahí podemos decirlo, ¿no? Requieres de más pruebas. Con respecto a la energía de relajación, ¿ese qué significado físico tiene? La energía de relajación. Es la energía necesaria para que el fluido vuelva a su estado natural después de una perturbación. Exactamente. Y de hecho está relacionada con la respuesta viscoelástica lineal, ¿verdad? Con el tiempo de relajación. ¿Ok?
esa conexión también hay que refinarla un poquito, de ver cuál es la conexión de energía de activación, de relajación, con el tiempo de relajación, o mejor conocido como tiempo de Maxwell. ¿Sí? Es igual, es exactamente lo mismo. O relajación de esfuerzos, también le dicen así. Bueno, pues ya sería todo por mi parte, Karen. Y pues hay que practicar, tenemos que practicar para controlar esos nervios. Es difícil, yo lo sé, de primera mano. Pero créeme que con la práctica que estás teniendo aquí en los seminarios, vas a ir mejorando, ¿no? Bueno, ya sería todo. Gracias. Gracias, profesor. Sí, gracias, Luis. Bueno, pues esto va para todos. No crean que es fácil exponerse ante un grupo tan heterogéneo como este, pero le sirve mucho a los alumnos para que vayan preparando su examen de titulación, o cuando estén trabajando, que presenten algún proyecto, pues esto les sirve bastante, ¿no? Como práctica. Pero no es fácil, y por eso hay que hacerlo muchas veces hasta que uno pueda controlar los nervios, porque siempre están ahí. Si no hay más preguntas, pues voy a aprovechar para preguntarte, Karen. Muchos de los que están aquí pues no saben qué son los grados Briggs. ¿Les podrías explicar qué es eso? Los grados Briggs es una forma de medir la concentración de un sólido con un solvente, que en este caso, por ejemplo, se está diciendo 2 grados Briggs, que 2% de un 100% contiene 2% de sólido, disuelto. No sé si disuelto, pero sí de que sea contenido en eso. Pero No sé entonces si no hay me- diferencia con concentración peso en peso. No, sí cambia. Porque es sólido, sólido. Es líquido, líquido. No recuerdo, la verdad no. Según yo era Bueno, así. que quede de tarea para la Y siguiente para mí también, presentación. porque ya se me olvidó. Y si Gracias. puedes poner la lámina de los modelos viscoelásticos, por favor. Mm. Un momento que se volvió a trabar. Ujú. Parece que no quiere. ¿No No, se puede? no. A ver, déjame si yo la Ya. tengo. ¿Cuál me dijo? La de... La de los modelos viscoelásticos, donde pusiste mm, la analogía mecánica. Ahí. Mira, dices que no encontraste el modelo de Jeffries, pero el modelo de Jeffries simplemente es el modelo de Zener, Ok. pero cambias el resorte de abajo, el de abajito, ese, lo ¿Este? cambias por pistón, ajá, y ya es el Ok. modelo de Jeffries, ¿de acuerdo? Sí. Son 2 pistones y un resorte. Entonces nada más tienes que cambiar el resorte de abajo por un pistón y ya es el modelo de Jeffries. Sí, qué bueno que me lo dice porque sí lo estuve investigando. Y bueno, ya el profesor Luis me lo proporcionó, pero no encontré el diagrama. Bueno, pues te felicito, Karen, y les agradecemos su presencia a este seminario. La siguiente semana vamos a tener un invitado que se dedica a las matemáticas, pero aplicadas a dinámica y en particular a epidemiología. Entonces va a estar muy interesante la plática. Esperemos que nos puedan acompañar. No sé si esté ahí Edson, ¿no te acuerdas de qué? O Luis, ¿de qué universidad es? Así es, el profesor, el doctor Eric López. Ujú. Sí, es de una universidad francesa. No recuerdo en este instante de qué trata, pero nos va a hablar acerca de... Denme un segundito.
Sí, nos va a hablar acerca de la comparación de un método numérico de elemento finito en comparación a un análisis de ondas que va a ser de funciones ortogonales y tal, para un flujo en un canal espiral. Es de lo que nos va a hablar. No recuerdo en este instante, disculpen, de qué universidad proviene, pero hizo su doctorado en Francia. Bueno, pues ya lo estaremos escuchando la siguiente semana. Nuevamente, gracias por su asistencia y nos vemos la siguiente semana.